Bueno, queridos patitos, vamos a tratar El Resplandor, The Shining, esta película de Stanley Kubrick. Y como todo el mundo debería saber, esto es un conversatorio íntimo en tanto en cuanto alguien tendría que haber estado aquí conmigo hablando de El Resplandor de Stanley Kubrick, pero no está. Con lo cual, ciertamente, vamos adelante, aunque tenga que ser en soledad la misma que el protagonista Jack Torrance vive en el Hotel Overlook. Como todo el mundo creo que conoce a estas alturas esta película del último año, de los años 80, porque el año 1980 es la última anualidad de los años 70. Como dirían en la revista Acción, Jesús Payán, estoy mezclando nombres, Miguel Juan Payán y Jesús Usero. Qué cosas, ¿eh? Un po... Bueno, un poco... Yo alguna vez hago eso, como Aitor Pleguezuelos, protagonista de mi primera novela, el señor Aitor Pleguezuelos, la novela Atentado a la Conjura de Iguildo. Pero bueno, vamos a este asunto en tanto en cuanto Stanley Kubrick supo en el año 1977 los documentos que iban a imprenta de la novela. Resulta interesante porque en el año 75 había hecho Barry Lyndon con Ryan O'Neill, aquella situación de la Europa de la época de los 7 años, la batalla de los 7 años, la guerra de los 7 años tan importante en el contexto norteamericano, en el europeo y también en el subcontinente indio, sobre todo entre británicos y franceses, en lo que pudiera considerarse una primera guerra mundial, si excluimos la que acabó siendo finalmente denominada como Primera Guerra Mundial, esa de entre 1914 y 1918. Pues tenemos esa situación en la que hizo esa Barry Lyndon en 1975 y en el 77 le entregan cuando un tal Stephen King estaba escribiendo para publicar una novela. Ya había hecho Carrie, creo que Carrie, la novela es del 76, y por lo tanto ahí tenemos un potencial que Stanley Kubrick dice, bueno, aquí hay cosas bonitas para poder llevar a cabo una película. Tampoco es que Stanley Kubrick lleve una carrera de tantos títulos, parece un poco que le pasa a Tarantino, y tenemos esa idea de, bueno, vamos a hacer una película. Ya en este canal hay un vídeo específico sobre la versión de la miniserie de 1997, encargado el guión por Stanley Kubrick. No, aquí está Stanley Kubrick haciendo la adaptación horrible de una novela de Stephen King. Evidentemente el guionista no fue alguien que le faltaba tanto para desaparecer como fue el año 1997, estaba con Ace Wide Shut, la última proyección completa de Stanley Kubrick. Luego tendríamos ese Nix con inteligencia artificial, que era una idea con Steven Spielberg, pero digamos que en el 1997 Stephen King dijo, quiero guionizar una miniserie de 3 capítulos, y ahí tenemos un vídeo explicando esa miniserie sobre El Resplandor, y una visión más pegada evidentemente al material de la novela, que tiene otro vídeo específico, la propia novela de Stephen King. Con lo tanto, no vamos a centrarnos ni en la novela ni en la miniserie de 1997, sino en la película. Una película que, como todo el mundo debería saber, tiene diferentes cortes, lo cual ciertamente es alucinante, porque, por ejemplo, hay películas como The Deep Blue, no, era The Deep Blue, bueno, El Gran Azul, El Gran Azul, esta película francesa con los delfines, la apnea, con Jarre, ¿no? También, y que tiene vídeo en este canal. Pues ciertamente hubo cambios en la versión europea y la versión estadounidense, sobre todo con esa idea de que algunos no entenderían el final tal y como estaba conceptualizado, y era necesario meter un delfín que sacara al protagonista al final y todos felices, y aquí alegría para todos. Lo mismo que el caso, por ejemplo, de otra película que también está comentada en el canal, como es Demolition Man. En el futuro distópico hay una situación en la que solamente ha ganado una compañía la guerra de franquicias, y es
en el caso original, Taco Bell, que en aquel momento no se conocía en Europa y por eso en Europa se pone en Pizza Hut como la ganadora de esa guerra de franquicias. Pero bueno, ciertamente hay grados menores, mayores, y en el caso de El Resplandor hay un corte original para los theaters, para los teatros, las salas de cine americanas, estadounidenses, de 2 horas y media, y para el marco europeo se hizo un recorte de media hora, lo cual recuerda, por ejemplo, a Batman v Superman, en que la versión original, que fue la Ultimate, de 3 horas, fue recortada para los cines de 2 horas y media. Media hora que abre unos agujeros enormes de interpretación, lo cual ciertamente también en una película tan compleja como esta de Stanley Kubrick, como es El Resplandor, significa que haya dificultades de comprensión a la hora de establecer la conexión con la trama. ¿Y cuál es la trama? Pues la trama, un poco como decíamos en el caso de la novela, viene derivada de una visita de la familia de Stephen King a un hotel de estos que solía cerrar en una determinada época, y él llegó justamente con su familia en un momento en el que estaban justo a punto de iniciar ese cierre del hotel, y por lo tanto estaba completamente vacío y pudo disfrutar de esa sensación especial, distinta, de la vacuidad que cuando el ser humano está en ese momento pues puede rellenarlo, lo mismo que Inigo Tempore en la época de nuestros ancestros pues lo rellenaban con discursos ligados a la mitología que empezaba en aquel momento, ligado a los nuevos dioses, ligados al viento, al trueno, al sol, a la luna, a los materiales ligados a la naturaleza, como el dios de Spinoza, que sería un dios de la naturaleza y por lo tanto nos ha acompañado en nuestras diferentes etapas como seres humanos. Y por tanto, ahí tenemos la proyección, que suele ser habitual en literatura y también en el cine como heredero en las artes, el asunto de la proyección de lo que nosotros somos, sentimos en los edificios, en las situaciones, en los conceptos, y por lo tanto ahí tenemos ese momento inicial de la película en donde, pues, en Denver, Colorado, un estado del medio centro de los Estados Unidos, porque podemos hablar del medio oeste, pero el medio oeste casi empieza en Ohio y termina en Nevada. Por lo tanto, algo que esté más o menos en el centro, en la planicie de los Estados Unidos, pues digamos que medio centro. Y tenemos ahí Denver, Colorado, donde están los protagonistas. Vemos separados en principio a la familia en dos ámbitos. Tenemos a Wendy, a Danny en casa, y tenemos a Jack yendo a una oferta de trabajo en el Hotel Overlook, que como bueno, pues la gente lo conceptualiza con este hotel que fue buscado por Stanley Kubrick en Oregón. No hizo caso al asunto de pensar que podía ser un hotel en el gran estado de Colorado, que hay bastantes. Por lo tanto, hay esa situación distinta, más cercana al ámbito de lo que es el Pacífico, en Oregón, el gran estado de Oregón. Encima tiene Washington y al sur tiene California, pero es un estado costero de lo que tal vez en algún momento pudo haber sido Nueva Cascadia, como nuevo estado de la Unión, y también fue idea de ser fraccionado como estado de Thomas Jefferson, de George Washington, pero ahí Washington tuvo un estado y Thomas Jefferson no, pero aparece en las caras en los Black Hills, en el gran estado de Dakota del Sur. Borglum hizo aquellas caras en los años 20, dando importancia para el tema del turismo, que aquí, a diferencia de aquello, pues se tiene la idea de que a comienzos del siglo XX no se había establecido estos hoteles de montaña para tener una situación ligada a los deportes de invierno, a pesar de que ya en los años 20, tenemos en 24, 28, 1924, 1928, siempre ligados a la anualidad de los Juegos de Verano, había unos Juegos de Invierno, por ejemplo en Chamonix, en Suiza. Y por tanto ahí tenemos una situación en la que poco a poco se iban introduciendo, pero hombre, supongo que a la parte más escarpada de Colorado, a pesar de que hay localizaciones como Aspen,
Aspen, Colorado, en donde se empezaron la clase dirigente, la clase burguesa, a tener precisamente esos lugares para descanso y ligados un poco a los deportes de invierno, pero se tiene la idea de que aquí, en el Hotel Overlook, en cuando está Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, pues tenemos esa idea de que desde el 1 de octubre hasta el 1 de mayo, creo que prácticamente, puede que me equivoque, era el 16 de octubre, pero sobre todo hasta el 1 de mayo, está el hotel chapao, cerrado a cal y canto, y ya no hay actividad más allá de la necesaria para poder tener el mantenimiento, porque si durante todas esas mensualidades está el hotel cerrado y no le haces el mantenimiento, pues a ver quién es el guapo que el 1 de mayo puede tener turistas, invitados, asalariados o gente ahí conviviendo y teniendo actividad económica en esas habitaciones, en esos salones, y a ver quién es el guapo que en esas circunstancias, hay que ver tal vez la situación climática en Colorado y en esa zona de altura, quién es el guapo que sobrevive a esas temperaturas, porque supongo que mayo no es lo mismo que mayo, que junio, que septiembre, que agosto. Y por tanto, ciertamente, la variabilidad pues significa que hay que hacer el mantenimiento y para eso contratan o quieren contratar al personaje de Jack Torrance. Y por eso tenemos ahí la reunión en el despacho del señor Ullman, de Steven Ullman, que tiene una presencia mínima en la película, pero bueno, ahí está, como un gerente que tiene que enseñarle las instalaciones, decirle cuáles son sus competencias, y bueno, pues que aquí está el gran salón, aquí está, bueno, Danny, el niño, ya descubrió cuando va toda la familia el salón de juegos, y bueno, pues el lugar donde está la máquina para ir sobre la nieve, y bueno, pues ahí está la distribución del ámbito del hotel. Que es un personaje muy importante en la historia, en la trama de la película. Voy a referirme sobre todo a la película en tanto en cuanto la versión cinematográfica estadounidense, porque la he visto recientemente, precisamente para este conversatorio, en versión original subtitulada. ¿Y por qué en versión original subtitulada? Pues porque lamentablemente tuvo una idea el señor Stanley Kubrick para determinadas versiones en doblaje respecto a la idea de que no podía dejarlo en manos de amateurs a los que conceptualizaba la idea de los simplemente dobladores, que a veces se sienten discriminados al hablar de dobladores y digamos que se tienden a pensar mejor como actores de doblaje, como evidentemente está la idea precisamente de que también interpretan no con la voz, no con gestos, sino con la propia voz para darle la entonación, para pegarse a la voz original y así poder ejecutar lo que están viendo, pero con los modismos. Por ejemplo, en Austin Powers, Florentino Fernández le da un toque especial a esta película, al personaje principal de Austin Powers, la segunda, que se estrenó en España, tiene un apego muy especial a lo que es el españolito medio para tener una mayor empatía con lo que nos está proponiendo, que viene del mundo anglosajón y del mundo británico. Y los chistes, que es importante en Austin Powers, no son exactamente los mismos con los que se reía un británico que con los que se ríe un español, y por lo tanto la adaptación puede ser interesante también por el drama, por el terror. Por lo tanto, ciertamente cometí un error en el doblaje, como es contratar a Carlos Saura, que en paz descanse, que recibió el Goya de Honor técnicamente en el mismo momento en el que estaba yéndose hacia el otro mundo. Pero sabía que lo tenía y lo iba a recibir, y creo que se fue feliz porque fue reconocida no solamente sus películas en determinado momento, sino también su carrera en su conjunto. Pero eligió a una serie de
actores y actrices que le pidieron una voz horrible, como por ejemplo el papel de Shelley Duvall, el papel de Wendy Torrance, es lo más recordado, es algo terrible y por lo tanto esta última vez he dicho no, voy a huir de eso y voy a hacerlo en versión original y voy a ver la versión de 2 horas y media. Por lo tanto, ciertamente quizá comente algo que tú no has podido ver en la versión de 2 horas que está estrenada en aquel momento, en 1980, en los cines europeos, porque es más habitual, sobre todo porque no ha sido doblada, creo, esa versión de 2 horas y media, y la doblada es la que es de 2 horas. Y por tanto hay zonas donde hay ampliación de esos huecos posibles, porque uno puede ver la película y decir, bueno, está bien, es una película de terror, está una familia, está Wendy, está Danny, está Jack y está el Hotel Overlook y lo que le rodea y va introduciéndose en un problema en el que se traduce en algo de sobrenatural y ahí tenemos una situación en donde va derivando al final, que es carne de meme, ese Jack Torrance congelado y mirando un poquito hacia arriba y ahí en medio del laberinto. Bien, resulta interesante porque el laberinto, el maze, bueno, en inglés maze, que me recuerda al Falcon's Maze, el laberinto de Falcon, que 3 años después, Juegos de Guerra, tendríamos, y es un elemento interesante para la resolución de aquella película. Lo mismo que luego en la película de Ready Player One tendríamos una situación en donde hay un homenaje a Stanley Kubrick cuando en la película, no, en la novela de el Ready Player One resulta curioso porque es juegos de guerra. Acabo de decir, la de Juegos de Guerra de John Badham con Matthew Broderick, es esa la que tienen que introducirse para resolver el problema que plantea la herencia que nadie ha podido alcanzar. Pero en la película, Steven Spielberg, que es homenajeado en Ready Player One, la novela, pues prefiere a su amigo Stanley Kubrick y meternos en El Resplandor. Lo cual resulta interesante porque hay quien podría ver un homenaje en Jurassic Park en 1993 con los dos chiquillos en la parte central de la isla Nublar, en cuando los dos velociraptores saben abrir la puerta de la cocina y aquí tenemos un momento en el que Danny se mete en uno de los armaritos de metal para tratar de sobrevivir a su papi que le está buscando. Y en la isla Nublar tenemos a los dos niños metiéndose, está por duplicado, cuando es uno y uno en el caso de El Resplandor. En la isla Nublar tenemos dos niños, tenemos dos velociraptores y tenemos una mega cocina, aunque también hay una mega cocina en El Resplandor. Y creo que eso no está duplicado. Por lo tanto, ciertamente es un homenaje, tal vez, ¿quién lo pensaría? Bueno, pues ciertamente tenemos una película que está bien trabada, está bien metida, está bien puesta a la hora de transmitir esta idea en donde, bueno, pues en principio hay rabia y frustración, porque vemos, como decía al inicio, esta situación en donde Wendy y Danny, en principio hay Tony, que es un personaje como que parece como que el niño está loco, luego parecerá que mami está loca y luego parecerá que evidentemente el que está más loco y chinao es Jack Torrance, como algo sublime y supremo. Pero ahí tenemos al inicio la idea de que parece que está hablando con otra voz, con el dedito. Tony cuenta cosas de que, esto que lo veo, oye, con papi vais a ir a un hotel a vivir, a cuidar un hotel. No, eso no. Y luego aparecerán los de Red Room, ¿sí? Digamos que parece omnubilado o en otra fase, en otro plano astral. Aquí hay que decir una cosa, y es que a veces damos por sentado cuál es la perspectiva y que todos conocen todo, y por lo tanto también es interesante jugar con el conocimiento de cada personaje respecto a su posición en el respecto a la trama principal, y digamos también saber transmitir esa idea de que Wendy no sabe lo que Jack sabe.
Y Jack no sabe lo que siente Wendy hasta que no se lo cuenta. No podemos darlo por hecho como espectadores inanimados, pero participantes como elemento externo de las tramas que se van desarrollando. Por lo tanto, ciertamente esa falta de conocimiento está dentro de lo que es la trama y dentro de la forma en la que afrontan esa realidad los personajes. Es un poco como un Lost in Translation, esa idea de que de la información que debe transmitirse hay faltas y fallas, sobre todo cuando hay incomunicaciones entre los personajes por apriorismos, por herencias de otras personas, porque al fin y al cabo somos lo que hemos aprendido, ¿no? Y heredamos parte de nuestro carácter y de forma de conducta de generaciones anteriores o de gente que nos ha influido especialmente. Por lo tanto, ciertamente, esa actuación rara de Danny Torrance viene acompañada de la visita de un especialista para ver si está bien, si tiene problemas, ya sea físicos o psicológicos, tal vez, si necesita ir a un psiquiatra a su tierna edad. Bueno, parece que le dice, no, 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 tranquilo, está todo bien. Bueno, sí, bueno, es que tenemos que ir a... Mi marido ha conseguido un nuevo empleo y vamos a ir a un hotel ahí, vamos a vivir, y va todo fantástico. Bueno, pues que tengan bien, tengan suerte. Sí, debe ser maravilloso. Uy, lo que suelen decir la gente cuando siente un poco de envidia, a pesar de que igual no disfrutes esa estancia, pero te dicen, uy, qué bonito, ya quisiera yo, pero luego a la vuelta de la esquina ya se han olvidado y vuelven a sus vidas. Pues ahí tenemos esa situación en la que vemos una casa bien curiosa, en donde está todo lleno de libros, lo cual indica que son gente en principio cultivada, leída, por lo tanto, esa forma de choque tan especial que vivirán en ese entorno como es el Hotel Overlook pareciera algo extraño, en esa vuelta al atavismo, vuelta a lo primitivismo, que está un poco ligada a 2001, una odisea del espacio, que está comentada en este canal. Hay un conversatorio sobre esta película clásica de 1968, pero digamos que esa idea flota la película de Stanley Kubrick con toda esa primera media hora del mundo de los monos, de los primates del pasado, antepasados del ser humano, que al fin y al cabo parece como que quiere decir que los seres humanos después no han evolucionado tanto y cuando traspasan esa situación a la inteligencia artificial, esta acaba comportándose un poquito como los primates, por lo que ahí tenemos una situación en la que parece que, bueno, mucha cultura, sí, la familia Torrance, sí, pero luego eso no ha interiorizado lo suficiente como para apartarse de lo que otros dirían el cerebro reptiliano, que está capa sobre capa en el fondo del cerebro del ser humano. Y por lo tanto, ciertamente, tenemos esa situación en la que, para avanzadilla, Jack Torrance, para conocer cuál va a ser su trabajo y ver qué bonito, ay, qué precioso. En principio lo está viendo con gente dentro, por ejemplo, cuando va a visitar la estancia que van a ocupar, porque le dan un pequeño apartamentito dentro del Hotel Overlook, con una habitación para Danny, luego una pequeña zona de salón y después pues la habitación propia de Danny, no, de Jackie, de Wendy, de Mami y de Papi con su archiconocido baño. Pues ahí tenemos esa situación en la que, bueno, despide a dos chicas, bueno, chicas, vamos, hasta otra, y ya está la entrada. Cuando vemos esa llegada de la familia, vemos que la gente está saliendo, y ahí es cuando Dick Halloran aparece por allí, bueno, pues es parte del grupo de trabajo del hotel y se lleva a Dani y ahí tenemos ese momento en el que pero ¿cómo sabes que le llamamos Duck al chiquillo? Bueno, igual me lo habéis dicho o no, igual te lo he escuchado. Y ahí tenemos el Shining, que parece que él pensaba, el autor, el señor Stephen King, pensaba escribirlo The Shine,
Pero no sé qué cosas pasan en Estados Unidos que a veces pues no lo entiende, pues, pero igual tiene trasfondo, porque Shine parece que está vinculado a cosas como por ejemplo lo del término nigger que es despreciativo respecto a los negros en Estados Unidos y por lo tanto ciertamente mm, hay cosas que es mejor evitar y aquí pienso es mejor evitar llamarlo design, este poder telepático transcontinental, y mejor llamarlo shining, brillamiento, algo así. Por tanto, ciertamente ahí tenemos la idea de que este Dick Halloran, que lo había probado con su madre o con su abuela, dentro de su propia familia, pues en esa conexión con otras personas que brillan, ¿no? Que emiten una forma de luz especial y son seres con una capacidad innata para algo raro, algo que no tiene todo el mundo, que es algo especial. Y por lo tanto, ahí tenemos ese momento en el que se descubre no solamente que Danny lo tiene, sino también Dick, y por lo tanto encuentra por primera vez a un igual en esto del Shining. Y por lo tanto, ciertamente, la preocupación, la de Danny, es lo que le ha contado Tony. La de Wendy es respecto a su marido, que ya nos descubrirán después que bueno, en algún momento pues ha bebido, el tema del alcohol, y alguna vez pues ha vuelto a casa y bueno pues le ha dado algún sopapo a Dani y bueno pues que tampoco ha sido tan grave, pero el tema de los malos tratos está de subyacente y un poco explícito en lo que es la película, sobre todo en el ámbito de la soledad de un lugar, no es un búnker antinuclear, a pesar de que uno puede comprender en parte la similitud entre estar los tres en el hotel, que en principio no está nevando, pero luego empezará a nevar, porque estamos hablando de octubre, y ahí, aunque pueda ser el propio mes de octubre no nevoso, pero luego llega noviembre, luego llega diciembre, y seguro que en las navidades siempre hay nieve, sobre todo en Colorado y sobre todo en las partes altas cercanas a las cumbres. Y por tanto, ciertamente, eso genera incomunicación. Y sobre todo en los años 70, en el que había una mayor debilidad en las comunicaciones, no había internet, no estaba tan desarrollado, ni siquiera el teléfono, y por lo tanto, como se ve en la película, necesitan de ese elemento de radio para comunicar con la estación de los guardabosques, que los guardabosques es la estación 1 y el Hotel Overlook es la estación 12. Es decir, que tampoco había tantos en esa zona para radios de comunicación. Y por tanto, ciertamente están, digamos que técnicamente, incomunicados. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto interesante. Interesante porque hasta que no te asomas al precipicio, al abismo, al acantilado, pues es difícil comprender y empatizar determinadas situaciones, porque uno piensa, cuando ve una de estas películas en una cabaña, incomunicados por la nieve y el hielo, por ejemplo, historias asombrosas, algún que otro capítulo, y por supuesto también las situaciones, también historias asombrosas, pero también en otras películas o series, esta realidad respecto a los búnkers antinucleares en los que hay un determinado número, no muy grande, que se sitúan allí y a lo largo de la película acaban perdiendo el juicio, acaban teniendo problemas e incluso acaban matándose entre ellos. Pues ciertamente, uno es difícil que llegue a empatizar y a comprender por qué se llega a ese punto hasta que no vives algo parecido o por lo menos te precipitas en dirección al abismo. Por ejemplo, cuando hubo el asunto de la pandemia, el asunto de marzo del año 2020, y durante varios meses prácticamente se obligó a la gente a estar en casa, salvo escasas excepciones, y por lo tanto ciertamente esa convivencia en entornos cerrados pudo poner al borde del abismo a mucha gente y poder comprender lo que aquí se plantea en el ámbito del Hotel Overlook para Wendy, para Jack y para el pequeño Danny. Que en el caso de la novela tenemos esa circunstancia de que el protagonista y la voz de la historia es Danny. Por eso el Shining del título. El concepto
básicamente es que él nos relata lo que está viviendo y la situación de estar en medio entre Wendy y Jack y la situación en el Hotel Overlook como narrador, lo mismo que en realidad la versión original de Star Wars, episodio 4, el 5 y 6, hay quien dice que otros también, está R2D2, Arturito para los españoles de ultramar o hispanoamericanos. Arturito es el que narra el punto de vista de la narración de la serie de George Lucas. Por tanto, ciertamente hay que ver ese punto respecto a cuál es el enfoque. En la película cambia, no es Danny, el protagonista es Jack. Es Jack Nicholson, luego Wendy, como digo, es Shelley Duvall, y tenemos esa situación de la pareja porque para alguno pensaría que no es entendible, la gente no comprendería una película en la que el protagonista es el niño y los padres son algo más de fondo. Se quiere poner el protagonismo en Jack, que dice, cuando habla con el Steve Ullman, dice, bueno, a mí no me va a pasar, porque ahí tenemos otro personaje que es importante, como es el de el señor David Grady. ¿No? David Grady, que digamos le han comentado en esa entrevista, porque le preguntan, ¿en Denver te lo han dicho? Esto que pasó hace unos años en el hotel. No han tenido tiempo de decirme. Y es que se volvió loco, mató a la mujer, mató a las dos hijas y bueno, pues se le vuelve la pinza, se le vuelve la pelota y montó una escabechina y luego parece que se suicidó. Tienen miedo. El señor Ullman tiene miedo de que vuelva a repetir porque, bueno, es que no saben lo que pasó. No saben por qué pasó y por lo tanto entienden que vuelva a repetir. Y él dice, ya que, no, tranquilos, a mí me gusta la soledad. Y además, soy escritor, tengo un proyecto para escribir, con lo cual la soledad me viene fetén, chachipiruli, me viene muy bien para poder concentrarme en la escritura y a poder, luego del periodo, pues ya lo tengo escrito y ya está, fantástico. Y dice, uy, qué bien, qué fantástico, qué bien, estupendo. En otro momento le explican, bueno, este hotel se empezó a construir en 1907 y se terminó en 1909. 2 años, parece como que aparecieron aquí unos indios para tratar de dejar de escribir a Stephen King para que no escribiera la novela, porque en la novela no aparece eso de los indios, pero bueno, para que dejaran de construir el hotel, este bonito hotel, en la idea de que había un cementerio indio debajo. Resulta curioso porque uno, cuando ve Bailando con Lobos, cuando uno ve otra serie de películas ligadas al fin de la frontera de Estados Unidos, sobre todo con respecto a los nativos americanos, sí, no voy a mencionar Soldado Azul, que es del año 1972, con Pequeño Gran Hombre, y películas de este estilo que estaban mucho antes que Bailando con Lobos, aquella película de Kevin Costner. Pues ciertamente uno tiene la idea de que, salvo con el paréntesis de la guerra civil entre el año 1861 y 1864, porque alguno pensaría, guerra civil, ¿no? En 1936. No, en Estados Unidos hubo una guerra civil, lo mismo que también en España había esa guerra civil conocida como las guerras carlistas. Por lo tanto, la historia merece un respeto. Y lo mismo merece un respeto los indios nativos americanos cuando se pueda pensar, no, es que tenían unas fuerzas para hacer una ráfaga de viento sobre el Hotel Overlook porque era un elemento que iba en contra de su naturaleza y su tierra sagrada. En 1907-1909 no había fuerza suficiente por parte de ningún indio, que estaban retenidos y recluidos en estos asentamientos, estas reservas indias. Sobre todo teniendo en cuenta que el último conato de mayor batalla, pero batalla, estamos hablando no de una batalla tipo Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, no, una batalla con unos cientos de personas en cada bando, que es aquella Wounded Knee, que hay un libro precisamente que dice Enterrad mi corazón en Wounded Knee, que es la última gran batalla al final, el ocaso, que es a finales del siglo XIX, y por tanto es poco entendible, a pesar de que luego también tenemos esa situación en las montañas, Black Hills, que fueron importantes, incluso
Los Lakota llevaron a las instituciones internacionales hace no demasiado tiempo la idea de construir un estado independiente porque se supone que tienen una promesa en un tratado internacional con su pueblo respecto a que en esa zona no iban a ser asumidos ningún tipo de robo o latrocinio de la tierra y que iban a ser suyas a perpetuidad, lo cual choca bastante no solamente con lo que pasó en Little Bighorn, que es por ahí, en esa zona, con el señor Caster, sino también con lo que digo de las minas de oro, en el ámbito de Black Hill y el ámbito de Borglum, precisamente en las Black Hills, para hacer el monumento epopéyico a los 4 presidentes Washington, el señor Jefferson, el señor Roosevelt. ¿Y cuál es el cuarto? Déjalo en comentarios. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos el asunto de la diferencia respecto a la historia de Bernard, pero queda muy bonito, sobre todo teniendo en cuenta que Tom Hooper o era Steven Spielberg. ¿Quién dirigió el Poltergeist? Bueno, pues está ligado al tema del cementerio indio, por lo tanto debía de estar en el run de las tramas y de las historias, supongo que incluyendo también series, cómics y de otros elementos de televisión, de la cultura, que, bueno, pues oye, como no había sino esa forma de extrañamiento, porque había una disociación de espacios, pues los indios eran vistos como unos seres que estaban completamente aparte a la sociedad estadounidense, que estaba segmentada. Bueno, aquí viven los indios, allí en las reservas, bueno, aquí viven los negros, en los suburbios, y los blancos pues ocupan la parte central. Pues digamos que esa visión, extrañamiento respecto a los indios, pues podía propiciar precisamente que, bueno, cuando estos chamanes hacen esas cosas y, bueno, pueden volver de la muerte y hacer unos ataques, lo mismo que hablamos de el señor líder de los templarios con esa maldición que lanzó al rey de Francia, Felipe IV, y al Papa de Roma, que, bueno, como me estáis quemando aquí en una pira antes de un año, tú y tú moriréis. Y bueno, también esa maldición de algún líder indio, aquella respecto a que, bueno, cada 20 años habrá un muerto en la presidencia de Estados Unidos. Bueno, no se lo dijo así, pero al final acabó pasando, en parte, porque cada X años había un presidente que se veía prácticamente en el asesinato, ya fuera el presidente McKinley en 1800, no, fue en 1902, pero entró en funciones en 1895, que fue el presidente de la guerra hispano-estadounidense. Luego tenemos otros presidentes que fueron intentos de asesinato, tenemos también asesinados, fuera el propio Kennedy, y los intentos de asesinato, por ejemplo, en el 81 para el señor Hinckley respecto a Ronald Reagan. Por lo tanto, ciertamente, esto del pensamiento mágico puede llevar a pensar, bueno, aquí hay un cementerio indio, con lo cual luego está justificado que haya cosas sobrenaturales en el Hotel Overlook. Y por lo tanto, ahí tenemos esa situación en la que les han plantado en el Hotel Overlook y luego se van. Bueno, pues aquí ya están los trabajadores para cumplir con su cometido como guardianes de la finca hasta que podamos abrir el 1 de mayo. Por lo tanto, ciertamente, en principio la cosa va bien, tienen suministros de sobra, tienen en principio labor, Jack Torrance tiene labor que hacer en el mantenimiento, cosa que no se ve en ningún momento de la película. Se ve a Wendy bajar a las calderas, pero poco más. Luego ella sale de las calderas para ir a una pesadilla que se ve cuando está Jack escribiendo. Y en principio, incluso la versión de 2 horas y media, se ve que tiene una especie de cuaderno con notas, con recortes de prensa, fotografías de época, pero no se explica por qué. No se explica toda esa variante. Que un poco, como se puede ver en la propia película, la familia Jack Torrance va en un coche amarillo. Y el verdadero coche auténtico de la trama es un coche rojo que cuando Dick Halloran, que se ha ido a Florida a pasar el invierno, vuelve, porque teme por lo que le ha pasado a la familia Torrance, de Denver al Hotel Overlook, va
principio del aeropuerto hacia la ciudad y luego ahí para coger un cacharro más apropiado para poder subir, vemos un accidente. Vemos un accidente con un coche rojo exactamente igual que el coche amarillo de la familia Torrance. Y es una forma de Stanley Kubrick de decirnos: yo he cogido la trama y ese coche rojo es el libro de Stephen King. Eso es lo que yo he hecho con el libro de Stephen King y por tanto, esto no es el libro de Stephen King. Esto es El Resplandor de Stanley Kubrick. Y punto y final. Y vosotros estáis en mi coche, no en ese. Y por eso se cabreó bastante el señor Stephen King y dijo: esto es una mierda. Y por tanto hay que reconocer que como película es una maravilla, pero como adaptación no lo es. No lo es. Sobre todo teniendo en cuenta eso que decía el señor Alfred Hitchcock, que iba por los aeropuertos buscando novelas de folletín en donde cogía la parte de detrás. Bueno, pues este es un desconocido, voy a adaptarla y mi adaptación va a ser muchísimo mejor que la novela, porque la novela no la ha leído nadie y solamente voy a coger el título, los protagonistas y lo que me da la gana, y así lo mejor va a ser siempre mi película que no la novela. Es un problema cuando coges a alguien famoso, alguien que ha tenido éxito, alguien que, por ejemplo, tendría con Brian De Palma en una película muy importante que luego ha sido replicada, pero no sé para qué, que como es la película aquella de Carrie, que parece más bien una chica que sufre bullying, pero con poderes sobrenaturales. Lo cual ciertamente lleva a esa situación, que a veces complicada, y siempre es complicado, de coger a alguien que es superventas, alguien que es conocidísimo, que ha escrito un libro, ¿no?, muy reconocido, y llevarlo al cine. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque tenemos esa situación en la que Jack Torrance tiene esa deriva, ¿no?, en donde pues el aislamiento parece que padece insomnio o desajuste respecto a cuándo dormir y cuándo no dormir. Como digo, no se ve el trabajo que hace, que tiene que estar reparando los tejados, las habitaciones. El tema del laberinto, que resulta sorprendente porque en la novela es unas figuras de arbusto que deben de ser mantenidas, pero aquí tenemos un laberinto que será importante para el final. Y por tanto, ciertamente, más allá de elementos puntuales que tienen que ver con la trama y respecto a la idea de que hay alguien que está haciéndole daño a Dani y como es ese juego habitual en las familias de ha desaparecido el chorizo, papi no es, mami no es, con lo cual si somos tres ya sabemos quién es y por tanto ahí hay la bronca. Pues como son tres, en el Hotel Overlook aparece con un moratón en el cuello y el jersey desgarrado, pues mami no ha sido, es decir, se autodescarta a ella. No ha podido estar en insomnio en algún momento y haberle hecho... No, 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 imposible. Y por tanto, como Dani a sí mismo no lo se lo ha podido hacer, ¿quién queda? Papi. Papi es el único. Y por lo tanto, se basa en prejuicios y cosas que ya vienen del pasado, pero que básicamente se menciona a bola pluma respecto a esa idea de los choques en donde ya le ha puesto la mano encima, pero aquí hay un puntito que dices, esto estaba en el libro, esta idea de cuando va por recomendación de Wendy, va al apartamento y bueno, es que tengo que coger algo. Y dice Wendy, papi está dormido. Sobre todo con esa disfunción del sueño que es importante, pero es que papi Jack no puede dormir y está despierto, sentado en la cama. Y está con el pijama y con una bata. Una bata muy significativamente parecida a una visión que ve Wendy cuando ha salido y bueno, pues tiene que volver a entrar en el hotel y tratar de prácticamente al final, que ve en una habitación un oso de pega, claro,
y un señor de frac haciendo sus cosas en una habitación. Es una incisión aquí sugerida de que Jack ha hecho jueguitos sexuales con Dani, con la posición que tiene Jack, con la mirada, con la situación hierática, en donde las palabras que no se dicen es un poco para la interpretación, un poco como Stephen Boyd en Ben-Hur, que ve precisamente al protagonista, a Charlton Heston, al personaje que interpreta, y Mesala, su querido amigo de Illido Tempore, tiene una forma de afrontarlo porque a Stephen Boyle le dijeron: vamos a contártelo a ti porque queremos hacer ver como que hay un trasfondo previo homosexual entre los dos, pero quizás si se lo decimos a Heston, si se lo decimos a Heston, la cosa no va a salir como queremos. Por lo tanto, te lo decimos a ti para que tú pongas de tu parte en la doble interpretación, en el subgesto, en el subtexto de la escena. Y creo que hay algo un poco de esto en esa escena con Jack Nicholson, con Jack Torrance, con su propio hijo. Por lo tanto, aquí hay tema pederastia, tema violación, tema de forzar esta situación. Que no sé, yo no creo recordarlo de Stephen King, yo creo que está en el propio subtexto aportado por Stanley Kubrick. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos una situación complicada y compleja en donde, además de malos tratos, tenemos esta situación presunta de la violación, que supongo que si él tiene disfunción respecto al sueño y solamente está Wendy y hay disfunción respecto a la propia pareja, pues, pues claro, ¿cómo es que aparece el camarero, el personaje de Lloyd, que puede estar vinculado en alguna manera con esa película en la que está, ¿cómo era? Esa de Passengers, sí, Passengers, que hay dos personajes, ella y él, y está el personaje de Michael Sheen como camarero, un poco precisamente como este Joyce, que hay un elemento interesante y se puede escuchar claramente en inglés cuando uno escucha a Jack, que daría lo que fuera, daría incluso su alma por un trago. Y es como si apareciera Lucifer, Joy, diciendo: ¿cómo dijiste? ¿Cómo? ¿Que me darías tu alma? Aquí tengo detrás todos los licores del mundo. Tranquilo, tenemos surtido. Lo cual es parte de esa trama fantástica, porque cuando cierran han quitado todos los licores porque piensan que puede ser un ingrediente que funcionó para que David Grady matara a su propia familia, porque el alcohol, el tema de las drogas, pero con el alcohol parece que había una cierta permisividad, pero en Estados Unidos no, precisamente por el tema de la época de la prohibición, que hemos de recordar que también hubo en Suecia un intento de prohibir el alcohol, pero fue rechazado por muy poco. Pero en Estados Unidos sí hubo un tema importante que ayudó a la construcción de pasadizos secretos, de locales secretos, durante prácticamente una década, para suministrar el licor prohibido. Y eso llevó tal vez también al suministro de poder a mafias, como se ve por ejemplo en esa película de Los Intocables de Lyonés, que está en un conversatorio en este canal, como no podría ser de otra manera. Y por lo tanto, ciertamente ahí tenemos un pasaje, el de los llamados felices años 20, pero con la hipocresía detrás del tema del alcohol y de la funcionalidad social que tenía el alcohol para la propia familia estadounidense. Y por tanto, ciertamente resulta curioso esa idea de la venta del alma como detonante de que pudiera ver a Joyce y conectar en principio con lo sobrenatural que está incorporado en el Hotel Overlook. Pero ahí tenemos esa situación en donde
falta trama, porque ¿cómo es que tiene esa situación con el álbum que decía de los recortes, las fotos y todo esto? ¿Qué historia está tratando de trasladar el antiguo profesor de inglés, de literatura inglesa, el señor Jack Torrance? Y por tanto ahí tenemos esa situación en la que únicamente se nos traslada la idea de la frustración personal al no querer comprender la familia, que era un caso importante en su vida y el trabajo era algo muy comprometido y que tenía que responder a sus contratadores y que además las dificultades que él percibe son psicológicas. Es porque al final no creen en su proyecto, no le creen a él y no ven esa situación como algo plausible de que Jack pudiera hacerlo, o por lo menos eso se lo presupone el propio Jack. Y por tanto, ciertamente ahí se van introduciendo las cuñas dentro de la propia familia para que Jack empiece a desvariar, empiece a estar cada vez más chalao y acabe pues diciendo cualquier cosa y explotando al final con esa idea mediada con el salón. Precisamente esa es la parte que vemos en Ready Player One, la película, el juego del salón, en The Ball, que es el baile, que bueno pues alguien que haya tenido una circunstancia en donde ha ido a un lugar que es encapsulado, es temporal, es una fiesta, pues cuando uno tiene la circunstancia de que sale de esa fiesta, pero al de unas horas vuelve a esa fiesta, tiene una sensación, no sé si son endorfinas o lo que sea, la sensación de familiaridad, la sensación de que ese es el lugar donde uno es feliz, que uno quisiera que eso no terminara nunca y que esa sensación de placer, de alegría, donde todo el mundo está feliz, no hay contrariedad, no hay disputas, en principio, donde todo el mundo está a pasárselo bien. Eso es lo que parece que pasa en ese salón cuando entra Jack. Le pasa eso, que le tiran los bebestibles en la ropa que lleva y le lleva Delbert Grady, le lleva al baño de caballeros y le empieza a decir, oye, primero, yo sé quién eres. Y él dice, yo no hemos hablado nunca. Y le pregunta a Jack Torrance, tú eres el cuidador de esto, ¿no? Y dice, no, lo ha sido usted siempre, señor Torrance, siempre, usted ha sido siempre el cuidador del Hotel Overlook. Y por tanto, ciertamente, eso es un momento curioso, en donde se siente impelido a hacer lo que luego David Craig le va a decir, que es, bueno, yo en un momento dado tuve que corregir a mis hijas, tuve que corregir a mi mujer. Por tanto, si usted es el hombre que creemos que es, debe de poner en serio correctivo a esos que quieren separarle de la festividad que ha tenido aquí, que ha visto aquí, que ha vuelto a tener en el salón, en el baile, aquí con toda esta gente. Necesita usted ser feliz. Y aquí es feliz. El Hotel Overlook es su casa. Por tanto, ciertamente, quien le frene, quien le elimine de esa felicidad, entonces debe de ser o corregido o eliminado, apartado de la ecuación. Lo cual es contrario porque luego le pregunta, ¿dónde está su mujer y sus hijas? Y dicen, están por aquí. Y hay parte de explicación respecto al mal encarnado en el Hotel Overlook en la habitación 237. En realidad, en el libro es la habitación 217, pero en el hotel de Oregón, donde se rodó El Resplandor, había 235 habitaciones y por lo tanto poner la habitación 217 pudiera restar potencialidades para la venta de los billetes de adquisición temporal de esa habitación y por lo tanto ciertamente era mejor hacer una habitación con una numeración que no existe, porque cuando se abre y se ve esa mujer que en principio es hermosa, que está desnuda, está en el baño, se encuentra Jack
que es la pregunta, ¿cómo se abrió esa habitación cuando, en primer término, cuando Dani la intenta abrir está cerrada? Esas preguntas que quedan en el aire y que no sé si alguien se la ha respondido alguna vez. Y vemos esa degradación de la persona de cuando Jack está con ella en la habitación 237, de que en principio es guapa, luego la mira en el espejo y se convierte en algo horrible, vejestorio. Y dices, va detrás, va caminando hacia atrás, va yendo hacia la puerta y luego la cierra. Ya he visto ya lo que es capaz de hacer el hotel, y por lo tanto resulta curioso que luego se deja llevar por el hotel hasta el fondo para hacer el intento de liquidar, sobre todo cuando esa escena del bate de béisbol subiendo las escaleras hacia el lugar donde, bueno, donde en teoría está la habitación de los Torrens. Por lo tanto, ciertamente, resulta interesante. Como digo, la película está bien, es una historia lineal, eh, que se comprende, creo que bastante mejor, sobre todo en el tema auditivo, además del tema visual, en esta versión que se estrenó en Estados Unidos de 2 horas y media, y no tanto en la versión comercial, que es la que fue traducida, doblada, al castellano y a otros idiomas, sobre todo en el marco europeo, pero le falta mucho y sobre todo tiene una perspectiva que es muy propia de Stanley Kubrick, en tanto en cuanto el personaje de Jack Torrance en realidad es un personaje como Juan Nadie, alguien normal, de la calle, que ha tenido una circunstancia propia, pero que es asimilable a mucha gente, pero él piensa, Stanley Kubrick piensa que, bueno, tiene que transmitir cierto desequilibrio ya hasta el inicio, sobre todo contratando, como hace implícitamente, al contratar al actor Alguien voló sobre el nido de Cuco, que en el año 1975, con Milos Forman, le mete a ese lugar con la señora Ratchet, em, para tener una situación que en el marco mental del que viene el checoslovaco, Milos Forman, en el caso del apartado postcomunista, sobre todo teniendo en cuenta en la primavera de Praga de 1968, había gente que quería otra vida y cuando quiere ser libre y fuera del nido, del cuco, le meten en la jaula del caso de la enfermera Ratchet, como es el caso del protagonista de Jack Nicholson en aquella película en la que es una persona que no debería estar ahí, que va viendo lo que va viendo y cuál es el horizonte al que le quieren llevar, y se revela, pero luego le hacen la lobotomía y el indio acaba primero matándole y luego cogiendo uno de estos de beber agua y largándose por la ventana. Que eso también ha sido replicado, por ejemplo, en Los Simpsons. Pero ahí está el problema, elegir a Jack Nicholson para Jack Torrance te da la idea de que la persona que ha visto hacía 5 años la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, pues estaría pensando, aquí tenemos un tarao en potencia, alguien que viene ya loco de fábrica, y por lo tanto, ese persona, esa persona que debería ser normal, un padre de familia, normal y tranquilo, ningún tema propio, pues ya lo cambian desde el inicio y por lo tanto eh, choca con la idea que viene en la novela respecto a Wendy, que debe ser una persona, mujer independiente, con un trabajo, que está libre de ataduras, pero por amor familiar está ligado a Jack Torrance y mantiene su papel como madre y como mujer. Decía Stanley Kubrick que no, esto no es aceptable porque no habría aguantado tanto tiempo y se habría ido de casa. Y ciertamente todo el trasfondo podría haberse explicado de alguna manera, en donde los respectivos padres tienen bastante influencia en la situación respecto a ser un alcohólico y ir a Alcohólicos Anónimos, que es una persona amigo de él, que es el que le dio la cobertura, porque tiene una familia rica en Colorado y que tiene la propiedad del Hotel Overlook. Por lo tanto, ciertamente, cuando le ha tapado en algunos chanchullos a ese hijo rico y ha estado en Alcohólicos Anónimos y es el que le consigue el puesto de trabajo en el Hotel Overlook,
pues ciertamente en un determinado momento, cuando llega al Hotel Overlook y va a los sótanos, descubre como oye, que aquí ha habido mandanga, ¿eh? Aquí ha habido cosas en el hotel y aquí ha habido problemas muy graves. Y ahí, si yo escribiera un libro de esto, os ibais a enterar, ¿eh? Os ibais a enterar. Porque el libro que está escribiendo no es el Hotel Overlook, pero acaba siendo porque desecha, no está inspirado, no le llega inspiración, no le llega el asunto y desecha su propio libro y empieza a escribir sobre el Hotel Overlook, cosa que se ve subrepticiamente pero nunca se explica, sobre todo teniendo en cuenta esa idea de que hubo en el instituto donde daba clases de literatura inglesa que le amenazó y él se sobrepasó, lo mismo que puede pasar en una de estas situaciones que hemos visto en algunas noticias de un hombre que le van con un cuchillo y por un casual tiene un arma de fuego, le dispara y quien va a la cárcel es el hombre que defiende su hogar por la desproporción del arma utilizada en el ámbito de la defensa o el tema de la agresión. Incluso hemos visto en casos como el de la familia Tous, que fue, si no recuerdo mal, fue de aplicación de esto que estoy diciendo. Y por tanto, ciertamente, hay un trasfondo muy rico y muy interesante también sobre el tema de la psicología de las personas participantes, de la propia Wendy y su propia familia y de su propio padre, con una forma de conducta transmitida que tiene bastante importancia para entender la trama y a los personajes, pero es lo que pasa cuando al final, en teoría, en la novela y en la versión de 1997, Jack Torrance acaba por darse cuenta de que le han tratado de manipular desde el ámbito del Hotel Overlook, que quiere volver a la vida a través también del propio Jack Torrance. Y baja al ámbito del sótano donde están las calderas y acaba abriendo para que explote el Hotel Overlook mientras Jack se inmola. Jack se inmola para que Wendy y Danny puedan sobrevivir. Y por eso tenemos una circunstancia que es completamente distinta de la forma que transcurre. En donde, cuando llega Dick Halloran al Hotel Overlook, le pega un hachazo a Jack Torrance y a correr. Lo cual ciertamente es algo que dices, este personaje se ha ido a Miami, ha vuelto de Miami y ¿para qué ha servido? No sé. La película, como digo, ¿transmite terror? Sí. Sobre todo en esas escenas que son quitadas, en donde Wendy pasa por diversas estancias al final del propio Hotel Overlook y ve esos cadáveres en la supuesta fiesta de fin de año y esa situación en la habitación viendo ese juego sexual entre el oso y pues este otro, porque en ese momento, en ese elemento se trata de transmitir que hay maldad intrínseca en el Hotel Overlook, que haya habido libertinaje, que haya habido seguro drogas, ha habido corrupción, ha habido mafia y por lo tanto todo ese rico pasado que la gente dueña del hotel no quiere que se sepa, también juega en esa situación de que Jack, como escritor, quiere contar. ¿Por qué? Se siente abandonado. Se siente abandonado, no por la propia familia, sino también por el amigo que le ha mentido y le va a dar una chuchería por aquello que viene a ser una cobertura de un proyecto más grande. A pesar de que el Hotel Overlook no sea el activo principal de la familia, pero es responsabilidad de este muchacho y también debe probar su valía dentro de la familia y por tanto está en una situación de juego de espejos en donde Jack es la parte perjudicada y que no ha sido beneficiada por la evolución en el ámbito de la sociedad y el beneficiado del que se sirven de bueno, pero si este es tan pringado como yo. Lo que pasa es que él tiene una familia acomodada y le han dado todo lo que pudiera desear en la vida. Y esa es la diferencia, el contexto donde uno está.
Y por tanto, ciertamente, esa situación que se ve prácticamente bien en la novela y también en la serie de 1997, pues aquí te la dejan al albur de la simplificación de la trama para que intentar pensar que no te vayas a perder, que no te vayas a ir por las ramas, que es lo mejor tratar de establecer una linealidad con la idea de Jack Torrance, recibe el encargo, está con la familia, el tema del Hotel Overlook se va resolviendo y luego llegamos a la explosión final en el que él trata de matarlos, ellos tratan de sobrevivir, aparece Dick Halloran para que le maten y luego se montan Wendy y Danny en el cacharro y ya está, y para casa. Y con Jack ahí congelado de frío. Nos explica el asunto de Red Room, se ve que es murder, la idea de que va a haber un asesinato. Subrepticiamente se deja la idea de que es el propio Jack quien propicia en parte eso por nacimiento para Danny, pero en realidad quien está hablando es Danny del futuro. Tony es Danny del futuro que le cuenta lo que él ha vivido para tratar de evitarlo. O para que... Ese es un tema multiversal en donde, en un lugar donde ha habido dificultades o incluso mató a Wendy, a la madre, trate de recomponer el pasado para que la madre no sea asesinada. ¿Por qué no pensar estas cosas, verdad? También tiene su posibilidad y plausibilidad, pero resulta interesante también, porque no lo he hecho, no he leído Doctor Sueño, que fue una novela secuela que salió muchísimas décadas después y acabó siendo también objeto de esa película con Ewan McGregor haciendo el papel de Danny adulto, en donde hicieron la película cómo hacer engarce con la película conocidísima de El Resplandor que estamos hablando, tan alejada del libro, teniendo la idea de que tal vez Doctor Sueño se quiera incorporar al ámbito del libro, sobre todo cuando no hay concesiones. Seguro, fijo, que Stephen King no hizo ninguna concesión respecto a la adaptación de Stanley Kubrick del Resplandor. Con lo cual, ¿a qué vas a continuar? ¿Vas a continuar a lo que te dice Stephen King respecto a la continuación del Resplandor en forma de novela? ¿O vas a incorporar lo que el Resplandor, película de Stanley Kubrick, dice que pasó para engarzarlo, incluso visualmente, a través de Doctor Sueño, la película? Es un desafío. Y también es un desafío, ¿qué hago? ¿Primero leo la novela y veo la película? ¿O hago como pasó con El Resplandor, que primero vi la película y luego leí la novela y me horroricé como escritor no tan prolífico como Stephen King, pero tengo mis novelas? Por tanto, ciertamente me horrorizó ver una adaptación que como película funciona, pero como adaptación no es una adaptación. Por tanto, ciertamente, ahí está esa dicotomía. Es una película que se da sus propias licencias, que tiene su propia historia, que ha cogido a los personajes y se los ha llevado al juego, que es un poco lo que se podría decir, por ejemplo, de Christopher Nolan respecto a los personajes del mundo de Batman, que en la trilogía del Caballero Oscuro, pues coge Christopher Nolan los protagonistas de una saga de cómics y dice, bueno, señora de Warner, yo me los llevo para jugar y luego te los devuelvo aquí. Y es una saga que se cierra en sí misma y que no tiene conexión con nada, ni continuidad, ni antecedentes con nada, con un sistema que está más ligado a otros géneros que no al de superhéroes, a pesar de que haya superhéroes dentro de él. Aquí tenemos una película que más que otra cosa es de terror, a pesar que haya tintes sobrenaturales en la producción, pero que la vocación no es de incorporar esos elementos sobrenaturales tan propios de la filmografía de las películas basadas en libros de Stephen King, porque Stephen King lo mete siempre en sus novelas. Lo mismo que podemos ver en 22-11-63, esta miniserie que acabaron haciendo respecto a la novela ligada al asunto del asesinato de Jack Kennedy. Pero como digo, es interesante, sí. ¿Está mal contada en la versión de 2 horas? Pues casi que se puede decir que sí, porque uno puede sentir que falta algo y que está demasiado cortada para que sea una versión
canónica en la duración que solían tener las películas en ese momento. Y que 2 horas y media pues parecía que demasiado, a pesar de que, como digo, en Estados Unidos se estrenó en 2 horas y media. ¿Es recomendable ver la versión de 2 horas y media, por supuesto? ¿Es una película agradable? Sí, pero como digo, si uno piensa en que va a haber El Resplandor de Stephen King, pues mejor o que se vuelva a leer el libro o que se vea la miniserie, a pesar de que, como dice mucha gente, y tienen razón, la miniserie es aburrida. Aburrida en tanto en cuanto es muy reposada, pasan cosas de cuando en cuando, se da su tiempo, son 3 capítulos de hora y media cada uno, son 4 horas y media para tratar de transmitir lo que es el libro de Stephen King, y por tanto está completamente apegado. Pero la agilidad que te da la película, sobre todo la de 2 horas, por supuesto, porque hicieron el corte para que tuviera mayor agilidad, también la tiene la de 2 horas y media, pues evidentemente es otra historia más conectada con el ámbito de lo audiovisual, y de lo cual, no podemos negarlo, Stanley Kubrick era un maestro y por lo tanto hay que reconocerle la capacidad de transmitir con imágenes, a pesar de que uno pudiera pensar, que me metió media hora de monos en silencio en la primera parte del 2001, una odisea del espacio, hacía 12 años, del 68 al año 80, ¿cómo demonios quiere que yo piense que está haciendo una película grandiosa? Y lo fue. Fue una película grandiosa de terror, la última, de los años 80, no, de los años 70, porque 1980 es la última anualidad de los años 70. Y por lo tanto, como dice Rusero y Payan, probablemente la década mejor del cine, con clásicos enormes que no voy a detallar, pero que todo el mundo lo puede buscar, por ejemplo, en Film Affinity, y por tanto, ciertamente es una gran época culminada con esta película. A quien diría, por ejemplo, ¿por qué no se llevó el Oscar a mejor película esta gran epopeya del señor Stanley Kubrick con El Resplandor, que es una de las mejores del género? ¿Y por qué se lo dieron a esa otra película llamada Gente Corriente, Ordinary People, que tiene un vídeo en este canal, que es con Timothy Hutton y dirigida por un primerizo Robert Redford? Eso es porque no han visto Ordinary People, esa película de 1980, que también tiene importancia por los temas que trata y el trasfondo que comunica. Y por tanto, ciertamente, como digo, hay que juzgar cada uno con su propio criterio y saber diferenciar los ámbitos de comentario o, en su caso, de crítica, para poder evaluar lo que uno tiene delante. Y por tanto, por eso digo, lo visual, vestuario, el acondicionamiento, todo está razonablemente bien en El Resplandor, incluso esas situaciones donde se llega a decir que la escena del bate de béisbol fue llevada para pues decenas y decenas de tomas, a pesar de que seguramente sea un fake news, un bulo, y no fueran tantas como se suele decir. Lo que sí es cierto es que Shelley Duvall pasó un horrible momento de grabación durante toda la película, en donde Stanley Kubrick le dijo a todo el mundo que no la hablaran, para dar esa sensación a ella durante todo el rodaje de que ella era Wendy Torrance y por tanto estaba sola, porque lo único que tenía era Jack Torrance, que estaba cada vez más loco, y tenía a Danny y no tenía nadie más, y por tanto tenía que sentirlo siempre. Y como ha pasado a muchos actores que han trabajado con Stanley Kubrick, que muchos han querido trabajar con él, lo mismo que luego también ha pasado con Woody Allen, pero con otra perspectiva distinta, pues con Stanley Kubrick pasaba esa idea de que todos querían grabar una película con Stanley Kubrick, pero no repetir. Una y no más. Porque es un infierno grabar con Stanley Kubrick. Por tanto, ciertamente, hay esa dualidad en donde sí, pero no. Y luego, Shelley Duvall está muy orgullosa de haber hecho el papel de Wendy Torrance,
pero no que hubiera aceptado nunca de ninguna de las maneras haber vuelto a repetir con el maestro Stanley Kubrick, que hizo no muchas películas más. En el año 1987 hizo aquella de la chaqueta metálica y después, poquito más, como fue, decíamos antes, la de Eyes Wide Shut con Tom Cruise y con Nicole Kidman. Y por tanto, ciertamente, esta fue una de las últimas películas, un poco parecido a lo que pasó con Sergio Leone, aquella película de 1968, curiosamente, en el mismo año de 2001, como fue Hasta llegó su hora, en 1971 hizo aquella de Agáchate, maldito, y en 1984, sorpresivamente, pues sería la última con Eres una vez en América. Aquí tenemos pues también un caso, como decíamos, como Tarantino, que una filmografía exigua, pero con calidad. Stanley Kubrick, uno de los grandes, como película, vale bastante, pero como digo, como adaptación, olvídense. Y por tanto, queridos patitos, aquí dejamos el asunto, vayan a verla y los comentarios los aceptaré con todo el cariño. Y sin más, es que ricasco, a juro bat, Betty Gelpian.